Estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por VPI TV. Feliz mañana a todas las personas que se van sumando a nuestra transmisión. Quiero comentarles en Venezuela la suspensión del principal programa de trasplante de órganos se materializó en el año 2017. Convenios para hacerlos en el extranjero también cesaron en el año 2018. Para saber cómo están haciendo en la actualidad las personas que necesitan un trasplante de órganos, está con nosotros Lucila Velutini. Ella es directora de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Lucila, buenos días, bienvenida. Hola Marjorie, buenos días. Un placer estar con ustedes hoy y bueno, hablando de un tema que para todos es tan importante. Así es, Como agradezco bien, enormemente tu tiempo. Sí, para ponernos en contexto, cuéntanos desde hace cuántos años y de qué manera ha venido en detrimento el sistema de trasplante de órganos en Venezuela. fíjate, la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela llevaba el sistema SPOT, que significa el Sistema de Procurar de Órganos y Tejidos, hasta el año 2014. En el año 2014, el Ministerio de Salud y el Instituto Venezolano del Seguro Social nos informan que va a haber un cambio de mano, lo cual pues sucede en todas las partes del mundo, y se hace el cambio de mano al ente rector actual, que es Fundavene, de la mano del Instituto Venezolano del Seguro Social y del Ministerio de Salud. En el año 2017, Fundavene emite un comunicado a los centros de trasplante en donde indica que va a haber una suspensión temporal del sistema de procura de órganos y tejidos para poder mejorar todo lo que tenía que ver con las instalaciones en los hospitales donde se llevaban a cabo los trasplantes y también en la en distribución o la entrega que debe hacerse de inmunosupresores y los medicamentos que se reciben de por vida a aquellas personas trasplantadas para no perder su trasplante. Es importante que la gente entienda que el sistema que se encuentra paralizado desde el 1 de junio del 2017 es el sistema de procura de órganos y tejidos. Eso tiene que ver con el trasplante de cadáver o de fallecidos. Eso funciona, Marjorie, para que la gente que nos está viendo entienda, como en las películas. Es esa persona que llegaba a una clínica, un hospital privado, y era declarado por médicos especialistas, 3 médicos normalmente, que emitían y decían que esta persona ya no se encontraba viva, es decir, estaba mantenida artificialmente por los aparatos que así lo hacían, pero esta persona ya no estaba con vida. En ese momento se procedía a preguntarle a los familiares si esta persona en vida había decidido o tenía la intención de convertirse en donante. Si esto era así, se iba a realizar los exámenes, se procedía entonces a ver en la lista de espera quién era la persona con mayor compatibilidad y pues se hacía la llamada telefónica y se procedía a hacer el trasplante. Esto tristemente está suspendido desde el 1 de junio del 2017. Si bien esta noticia pues impacta y sigue siendo importante la reactivación de este sistema, podemos decir con mucha emoción, alegría, llámalo de las mejores maneras, que en el último año y medio se está comenzando nuevamente a realizar trasplantes de vivo a vivo en el CDI del Paraíso a personas adultas con donante vivo relacionado. Y el año antepasado, no el pasado, se realizó también un trasplante de vivo a vivo en el Hospital JM de los Ríos a un niño en donde su madre fue la donante y están muy bien ambos todavía, gracias a Dios, magníficamente bien. ¿Tienes Desde información de la, cuántas personas en ese entonces se veían beneficiadas con este programa? Sí, fíjate, hasta el año 2014 que la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela llevaba la data y llevaba toda esta información, te puedo decir que se hacían aproximadamente hasta 600 trasplantes en un año. Desde el momento en que esa información se cede completamente y se entrega el sistema de procura de órganos y tejidos al Instituto Venezolano del Seguro Social, Ministerio de Salud y Fundavene, ya nosotros no tenemos las cifras oficiales ni estamos en capacidad de darlas. Entiendo. Se había argumentado que las razones para la suspensión del programa estaban relacionadas con las sanciones del gobierno de los Estados Unidos. ¿Es esto cierto o el problema viene de vieja data, de muchos años atrás? Fíjate, para nadie es un secreto que el sistema de salud
ha estado en precarias condiciones desde hace un buen tiempo. También hay que decir, porque no podemos tampoco tapar el sol con un dedo, que las sanciones nos han afectado a todos los venezolanos en todos los sentidos. Yo no me atrevo a decirte que es culpa de las sanciones que no haya trasplantes, porque no es así, pero las sanciones también han sido parte importante de que no se reciban insumos y soluciones a tiempo, o inclusive que tengamos de a bien todo lo necesario para que una reactivación efectiva, apropiada y que sea de estadía larga en el tiempo pueda ser probable. Lucila, ¿qué hace falta para que se pueda reactivar este programa en el país? Voluntad, Marjorie, voluntad. Porque todo lo demás existe. Existen hospitales que necesitan arreglos inmediatos y que necesitan una recuperación, pero existen. Existen médicos de primera, que todos los días hay que aplaudir de pie, Sí. a todos los médicos, estudiantes de medicina, residentes, enfermeros y trabajadores de todos nuestros hospitales. Existen directores de hospitales con las mejores intenciones de lograr que a nadie le falte salud, pero es el Estado venezolano el que nos tiene que dar una respuesta oportuna, eficaz y a tiempo. ¿Qué ha pasado con esos pacientes que durante todos esos años han necesitado un donante, han necesitado un órgano? Fíjate, lo más bonito que tiene nuestro país es que tiene una ley que se derogó en el año 2011, en donde indica que todos somos donantes, a menos que tú en vida digas lo contrario. Eso se entiende y se da el respeto a todas aquellas personas. Pero qué bonito saber que si a mí me pasa algo, cuando yo esté en ese lugar y esté cerebralmente muerta, dictaminada por médicos especialistas, yo pudiera salvarle la vida a más de 11 personas, dando el regalo de la vida, y que mi legado continuara y que mi familia supiera que a través de mí hay 11 venezolanos que pueden tener el regalo de la vida. Eso es lo más bonito y lo más importante, porque hasta ahora, a menos de que tú tengas un donante vivo relacionado hasta 5º grado de consanguinidad, que esté en óptimas condiciones y que esté dispuesto a convertirse en tu donante, no tienes más alternativas. Por un lado existe el miedo a donar y por el otro la gente teme qué va a pasar conmigo, cuáles son esos cuidados especiales que necesito después de donarle un órgano a alguien. Y quisiera que nos hablaras de esas dos vertientes. Fíjate, tristemente, efectivamente, como lo dices, hay muchos tabúes y desde la organización hemos tenido una misión incansable de tratar de erradicarlos y de tratar de explicarles a todos que obviamente hay películas en donde incitan a que te van a encontrar en Sí. una bañera, en un hotel y tal y qué sé yo. Eso que suceda es tan ficción como cuando lo vemos en las películas, porque tú imagínate, vamos a ponértelo de esta manera, que llegue alguien a un hospital con un riñón sacado por alguien que no es médico y que llega con una cava sin los líquidos que debe tener, sin el cuidado que tiene que tener, sin los médicos especialistas que saben exactamente dónde deben hacer los cortes, porque no lo puede hacer cualquier persona, y se va a presentar en un hospital a decir, aquí estoy señores, vengo con esto para que se lo pongan a alguien. Es tan irrisorio y tan ficción como lo que te estoy contando. En base a eso, tratando de eliminar estos tabúes, hemos tratado de que la población entienda que las dificultades para que esto suceda son amplísimas y que consideren que con su vida pueden salvar otras. De la otra pregunta que me haces, una persona que dona puede tener su vida absolutamente normal. Te lo puedo decir con conocimiento de causa. Mi esposo este año cumple 24 años de trasplantado. Su tío fue su donante y juntos han hecho montañismo, han hecho buceo, han hecho su vida normal y corriente como la podemos hacer tú y yo. Es más, se cuidan mucho más porque comen mejor, se alimentan mejor y hacen y llevan una vida que deberíamos llevar todos sin ser donantes. Ahora, ¿tú consideras que el tráfico de órganos es un tabú o que los casos han ido disminuyendo? A ver, yo no te puedo decir jamás que eso no existe y que no existe en muchos países del mundo. También te puedo decir que eso en nuestro país está penado con cárcel y no solo está penada aquella persona
que decide venderlo, bien sea propio o alguien que decide vender el órgano de su familiar. Eso está penado por ley, a la familia, a la persona que dona, al médico que lo retira y a la institución que se presta para que eso se lleve a cabo. Entonces, habiendo dicho esto, hay que tener muchísimo cuidado. Esto es algo que todos deberíamos evitar y que ninguno de los venezolanos deberíamos permitir. Hemos visto en redes sociales testimonios, como bien lo señalabas, de madres que han permitido que sus hijos ya muertos hayan donado sus órganos y hablan de esa satisfacción de que su hijo haya podido dar vida después de su vida. Quisiera que habláramos un poco acerca de esta campaña. Si tú piensas que la gente tiene una mayor sensibilidad o una mayor conciencia sobre la importancia de donar los órganos. Fíjate qué lindo lo que dices y qué bonito, porque ese es uno de nuestros lemas, discúlpame. El lema de la Organización Nacional de Trasplante dice: la vida vívela y luego dónala. En el momento en que se nos presentara ese caso, bien sea personalmente, yo me he declarado donante desde hace muchísimo tiempo. Yo invito a todos a que nos declaremos donantes y que entendamos qué bonito sería que si en ese momento en que ya nosotros no podemos disfrutar de esta vida, podamos darle el regalo de la vida y que a lo mejor una de esas personas, porque pueden ser, repito, hasta 11 personas que puedan recibir el regalo de la vida de una sola que fallece. Qué bonito poder decir que alguien se ganó el Premio Nobel de Medicina para hacer los trasplantes más increíbles del mundo gracias a un donante, o que alguien realizó el hospital más bello y se convirtió en el ingeniero que hizo el hospital más especial en Venezuela a través de haber podido recibir el regalo de la vida por un donante. Es por ello tan importante que entendamos no solo la ley que acabo de contarte que existe en nuestro país, que dice que todos somos donantes a menos de que en vida digas lo contrario, como esa parte de entender, colocarte en ese puesto del otro y ver lo que puede significar que a través de un familiar o de tu persona puedas dar el regalo de la vida cuando ya tú no puedes tenerlo. Así es, debe ser algo increíble saber que por ese gesto de humanidad puedes brindar una segunda oportunidad a alguien que verdaderamente lo necesita. Quisiera que habláramos un poco acerca de esa realidad, a qué se enfrenta una persona que necesita un órgano y cuáles son los órganos que más solicitudes tienen por la necesidad de ese paciente. Fíjate, a nivel mundial, el órgano que más se trasplanta es el riñón. La cantidad más grande de personas que existen a nivel mundial que requieren un trasplante es un trasplante renal. Las enfermedades renales crónicas han ido en aumento y es por ello que también nosotros desde la organización llamamos a todo el mundo a realizarse las evaluaciones médicas correspondientes y anuales, a cuidarnos, a evitar los excesos y a tratar de ser las personas. Nadie está diciendo que no vayas a una fiesta, que no disfrutes algo aquí y allá, pero que todos nos cuidemos, que tengamos ese chance y que nos propongamos a ser mejores con nosotros mismos y con nuestro cuerpo para evitar tener que enfrentar una enfermedad crónica y que pues tengamos que atravesar todo lo que significa. Cuando a cualquier persona le indican que va a necesitar un trasplante como segunda oportunidad de vida, no es fácil, es un camino muy duro y sobre todo aquí en nuestra querida Venezuela, puesto que la persona que, para hablar de los trasplantes renales, por ejemplo, cuando a ti te declaran en una enfermedad renal crónica, Sí. también es importante decir, no toda aquella persona que es declarada por médicos especialistas con enfermedad renal crónica y que van a necesitar diálisis, van a poder tener un trasplante. ¿Qué significa esto? Hay personas que tienen otra cantidad de enfermedades y esas enfermedades llevaron a esta persona a entrar en una enfermedad renal crónica o en una enfermedad hepática crónica o inclusive en una enfermedad cardíaca crónica. De estas personas hay un porcentaje que va a poder salir gracias a un trasplante y hay otro que va a tener que estar mantenido en caso de riñón con diálisis porque no tendría cómo tener la facilidad de un trasplante porque las otras enfermedades no se lo van a permitir. Entonces es muy importante que veamos esto de esa manera porque a veces decimos, todas estas personas fallecieron a la espera de un trasplante. No necesariamente todas las personas que se encuentran en una enfermedad crónica van a poder acceder a un trasplante.
Entiendo, pero ¿se lleva esa lista de solicitudes de personas que requieren un trasplante? En Venezuela la lista de espera se llevaba hasta el año 2017. Para explicarte un poquito, cualquier persona que en cualquier país del mundo donde existe un sistema de procura de órganos y tejidos, de la misma manera que está el sistema de procura de órganos y tejidos trabajando en los hospitales, existe una lista de espera. ¿Por qué? Porque las personas que necesitan un trasplante se van a esta lista de espera en donde tú mensualmente vas a entregar tus exámenes de sangre y otra serie de exámenes necesarios que son requisitos fundamentales para mantenerte en esa lista de espera. ¿Por qué? Porque para que tú seas el receptor de un órgano, lo único que puedes tener malo es ese órgano. Entonces, cuando a ti te dicen que vas a entrar en la lista de espera, es porque saben que estás en perfectas condiciones de todo lo demás, menos del órgano que necesitas para continuar viviendo. Y es por ello tan importante que esto se lleve de esta manera. Al no haber un sistema de procura de órganos y tejidos, no existe una lista de espera en nuestro país, porque la otra forma de un trasplante en nuestro país es trasplante de vivo a vivo. Esto solamente puede ser con riñón y con hígado, y como te explicaba anteriormente, es solo de un pariente relacionado hasta quinto grado de consanguinidad que sea compatible contigo y que esté en la mejor estado físico posible para poder ser tu donante. Y esto se está dando, que una persona, un familiar, se haga los exámenes para ver si califica y le done ese órgano a esa persona que lo requiere. Sí, es lo más bello que puedes ver también en nuestro país el año pasado. Sabemos, y no son cifras oficiales, que sobrepasaron los 70 trasplantes de vivo a vivo de adultos en el CDI del Paraíso de la mano del Ministerio de Salud. Es uno de los actos más bellos que ves. Y pues también en el Hospital de Niños, cuando se ha realizado este tipo de trasplantes, es muy bello ver cómo los familiares se acercan y te indican que ellos quieren ser el donante de ese niño, joven, primo, hermanito, sobrino, para darle esa segunda oportunidad de vida. En la mayoría de los casos evolucionan con éxito. Cuéntanos un poco acerca del postoperatorio. ¿Cuál es la experiencia que han tenido? Mira, en la mayoría de los casos la evolución es muy exitosa. Lo importante en la mayoría de los casos, como te digo, para que esto sea un éxito total, tiene que ser que a las personas no le falten los medicamentos inmunosupresores, que como te digo, son los medicamentos que van a permitir que tu cuerpo no rechace este órgano nuevo, que aún teniendo la compatibilidad más alta con la persona que te dona, tu cuerpo siempre va a sentir que es algo que no es tuyo, y estos medicamentos lo que hacen es decirle a tu cuerpo: cálmate, no vamos a eliminar esto, tu cuerpo está funcionando perfectamente, vamos a continuar todos juntos en esta maravillosa segunda oportunidad de vida. Estos medicamentos los debe tomar toda persona trasplantada diariamente y de por vida. Esto es lo primero. Y luego de esto, pues mantener una vida sana y la realización de los exámenes y visitas médicas adecuadas para que si en algún momento hay alguna falla, esta pueda ser arreglada inmediatamente. ¿Y esos medicamentos inmunosupresores deben ser financiados por el paciente? En nuestro país, esos medicamentos inmunosupresores eran entregados por el Instituto Venezolano del Seguro Social como medicamentos de alto costo. Tristemente hay que decir que últimamente hay fallas en esa entrega y pues las personas se ven en la necesidad de comprarlos muchas veces. Son medicamentos, como su palabra dice y te acabo de indicar, de muy alto costo. Hay varias organizaciones, entre ellas nosotros, que cuando recibimos estos medicamentos donados, pues tratamos de entregarlos a las personas que más lo necesitan, pero es importantísimo que el Instituto Venezolano del Seguro Social tome en sus manos nuevamente todo lo necesario para que a ninguna persona trasplantada le falten dichos medicamentos. ¿Cuánto puede costar, por ejemplo, uno de estos medicamentos? Para explicarte un poquito, normalmente las personas trasplantadas toman entre 3 y 7 medicamentos en total luego de su trasplante. Lo mínimo son 3 medicamentos, de los cuales 2 son medicamentos inmunosupresores de muy alto costo. Una caja de medicamentos inmunosupresores puede sobrepasar los 70 y $80 y al principio esto puede alcanzar para 15 días.
Dios, qué fuerte. ¿Qué hace una persona que no tiene esos recursos para Es muy poderlo duro, es mantener muy en el duro. tiempo? Es muy duro y por eso es tan importante que trabajemos todos en equipo. Por eso es tan importante que el Ministerio de Salud, el Instituto Venezolano del Seguro Social, el Estado venezolano y todos los que tenemos en nuestro haber alguna forma de ser parte de que esto continúe y sea una realidad exitosa en el tiempo, debemos ponernos a trabajar para ello. ¿Hace falta algún tipo de campaña para prevenir las enfermedades renales? Porque te escucho hablar y digo, bueno, si esto ha sido una incidencia global, entonces, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad en cuanto a los hábitos de cuidado de nuestra salud? Absolutamente, qué buena tu pregunta. Fíjate, hay enfermedades con las que tú naces y pues ello no hay mucho a lo que puedas hacer. Sin embargo, aun cuando tú naces con una enfermedad congénita hereditaria que pueda llevarte a la necesidad o a una enfermedad crónica, es indispensable que te cuides y los excesos siempre son dañinos. Las personas obesas, las personas que fuman, las personas que toman en exceso, las personas que no realizan ejercicios, todas estas personas tenemos un chance más alto de caer en una enfermedad crónica que nos lleve a alguna de este tipo de necesidades. Es por ello tan importante suplantar los alimentos ricos en azúcares o grasas por alimentos saludables. Es por eso tan importante la eliminación de nuestras dietas de aquellos refrescos o líquidos que sabemos que tienen extremada dulce o azúcar y que tampoco nos hacen bien. Vuelvo y repito, todo debe ser con moderación. Ninguna persona debe eliminarse de su dieta absolutamente todo porque caeríamos en extremos y los extremos son malos. Pero lo más importante es la visita anual a tu médico para que esta persona te diga que vas por buen camino y qué debes o no debes hacer. Es importante no automedicarse. La automedicación es muy peligrosa y por eso siempre le decimos a todas las personas que se acercan donde nosotros que es importante que todo lo que vayas a hacer lo hagas de la mano de un médico especialista. Sí, también hay casos de problemas renales producto del exceso o efecto secundario de algunos medicamentos. Así es. Fíjate que muchos de los medicamentos que a veces uno pues toma por alguna condición médica o porque en algún momento necesitaste, en su parte de atrás indican que si tienes una enfermedad renal crónica o alguna enfermedad crónica de algún tipo, este medicamento debe ser administrado exclusivamente bajo estricta vigilancia médica. Es decir, vuelvo y repito, la automedicación puede ser contraproducente para cualquier persona, aún la más sana. Una vez que la persona, por ejemplo, ha recibido este órgano, se ha hecho el trasplante, en este caso de riñón, puede tener, entre comillas, una vida normal. ¿Cuál debería ser como ese cuidado especial de saber que tienes que protegerte porque tienes ese órgano allí? Fíjate, lo más lindo de ello es el cuerpo humano es mágico, es Sí. increíble, es indescriptible. Cuando a ti te donan un riñón, el riñón que te donan se vuelve el doble de su tamaño para poder cumplir la función de los dos riñones. Y lo mismo sucede con la persona que dona. Es decir, el cuerpo automáticamente entiende que hay una falta y hace que ese órgano se coloque del tamaño exacto y perfecto que el cuerpo lo necesita para que a tu cuerpo no le falte nada. Eh, ¿Qué te piden? Lo mismo que nos piden a todos cuando vamos a una cita anual médica. Lo que veníamos hablando, una alimentación sana y saludable, que hagamos ejercicio de algún tipo, que no tengamos excesos, que no fumemos y que tratemos de evitar el alcohol en exceso. ¿Se puede dar a la inversa que una persona adulta le done su órgano a un niño? Sí se puede. La mayoría de las veces el donante y la persona que recibe no pueden ser de muy distintos tamaños. Es decir, una madre le puede dar a su hijo, pero no puede ser una madre que mida 1,80 m y un niño que mida 1,20 m. ¿Me sigues? Sí, claro. Se trata normalmente que las personas cuando sean donantes de vivo a vivo tengan aproximadamente
similar en cuanto a tamaño y peso. Pero una madre y un padre siempre van a ser donantes idóneos para un hijo. En el caso de Venezuela, ¿qué debe hacer una persona una vez que le diagnostican que tiene un problema renal? ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan de asesoramiento? Es decir, yo estoy en este caso, ¿quién me ayuda? ¿Dónde puedo buscar información? ¿Qué debo hacer para ayudar a mi familiar? Fíjate qué bien lo que dices, es importantísimo esa parte. La mayoría de las personas cuando oyen que están atravesando por un momento así, se bloquean y los familiares también. Y uno inclusive deja de oír a su médico. Nosotros siempre hablamos de que es como en las comiquitas cuando tú lo que oyes es bla, 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 ¿no? Sí. Y es allí cuando tú dices, esa persona tiene que pedir una segunda cita con ese mismo médico, sentarse y tener una lista de todas las preguntas que más le preocupan. Y si no es esa persona, porque esa persona está muy angustiada, pues un familiar cercano que se tome a la tarea. Nosotros desde la organización, nuestras puertas siempre han estado abiertas. Nosotros pues tendemos la mano, ayudamos con toda la parte de orientar, de ayudar, de darles la lista de lo que necesitan hacerse y cómo debe hacerse. Tenemos ayuda psicológica también de vez en cuando y dependiendo de nuestros padrinos, amigos y de todas aquellas personas, empresas que nos ayudan a que nosotros podamos tender la mano y ayudar, también hemos podido ayudar con exámenes, medicamentos e insumos en caso de ser necesario. En el caso de Venezuela, ¿dónde están más desarrollados con respecto a la atención, a los trasplantes? Supongo que en la capital, pero no sé si hay otras ciudades que sean de alguna manera réplicas de lo que se hace en Caracas. Fíjate, en el momento en que se llevaba el sistema de procura de órganos y tejidos, existían en Venezuela a nivel nacional 11 centros de trasplantes. Estos centros de trasplantes pudieran volver a ser las tacitas de plata y ser nuevamente centros de trasplante. En este momento sabemos de algunas clínicas privadas que están como centros de trasplantes y de centros públicos hospitalarios, el CDI del Paraíso y el Hospital JM de Los Ríos. Y de clínicas privadas está la Clínica Metropolitana, la Clínica Santa Sofía, el Urológico en Valencia y el CHET en Valencia también. También se han realizado trasplantes en Maracaibo. ¿Hay algunos estudios o según la experiencia de ustedes que pueden indicar si las afecciones renales están más presentes en hombres que en mujeres o en algunas edades promedio? Algo que nos permite entender un poco cómo se desenvuelve esta afección. Mira, no hay algo específico, pero sí se sabe que se da más en hombres que en mujeres, pero no necesariamente hay una diferencia extrema entre uno y otro. Como te digo, son distintas las enfermedades que te pueden llevar a una enfermedad renal crónica. Están las enfermedades con las que naces y son congénitas y o hereditarias, y están enfermedades que tú te produces o por mal uso de medicamentos o por excesos en drogas, en alcohol, en fumar, en llevar una vida no acorde con la vida que todos deberíamos tener para evitar estos problemas. ¿Cuál ha sido la experiencia con los pacientes una vez que reciben esta donación? ¿Cómo esto les cambia y les da una nueva oportunidad de vida? Mira, es bellísimo lo que ves, lo que recibes, es bellísimo cuando estas personas te dan eh, su, lo que están sintiendo o lo que están viviendo. Fíjate que para algunas personas es algo tan básico como decirte, me pude volver a bañar. Hay personas que te dicen, fui a la playa. Hay personas que te dicen, volví a salir de mi casa, porque lo único que hacían era ir de la diálisis a su casa y de la casa a la diálisis. Hay personas que te dicen, volví a entender a lo que sabe la comida. O sea, fíjate que son cosas tan básicas que todos tomamos por sentado y a veces son cosas que sin darte cuenta es lo más necesario para alguien que no lo tenía. Ya para finalizar, Lucila, tu mensaje para los familiares, para los pacientes, quienes viven en carne propia
estos problemas renales y también para el sector empresarial, para esa gente que nos está viendo y que se puede sentir identificado y que puede colaborar, porque a lo mejor lo que parece poco para algunos es mucho para otros. Marjorie, qué bonito lo que dices, voy a aprovechar lo que dices. Fíjate que mucha gente se nos acerca y nos dice, no tengo plata para poder donar. Y a veces yo les digo, mira, es tan sencillo como algo que tienes en casa. A veces en casa tienes un tratamiento médico que ya lo terminaste tú, pero que te quedan pastillas de ese tratamiento que le pueden salvar la vida a otras personas. Y donar eso, pues entre lo que tú donas y dona a otra persona, a lo mejor le podemos salvar la vida a alguien. Entonces no es solamente meterte la mano en el bolsillo, tiene que ser algo que tú puedas hacer por esa otra persona y es allí donde depende de todos y cada uno de nosotros. Yo considero, Marjorie, que es importantísimo que dejemos de criticar, que dejemos de decir lo que está mal y que cada uno de nosotros pensemos en lo que podemos hacer para hacer de esto algo mejor. Llámase que si tú eres una empresa que puedes ayudar en donar algo a un hospital que necesite ayuda, bien sea porque puedes traer camas médicas o insumos médicos o algo por el estilo que pueda cambiarle la vida a esa persona que necesita entrar a ese hospital, pues vamos a unirnos y vamos a hacerlo. Yo creo que depende de cada uno de los venezolanos y no podemos seguir esperando a que alguien lo haga por nosotros. Creo que todos unidos podemos tener el país que queremos y es trabajando juntos y entendiendo que un día podemos ser nosotros los que necesitamos esa ayuda dentro de un hospital. No esperemos a tener nosotros la necesidad, vamos a adelantarnos y vamos a hacer que cualquier venezolano que necesite entrar en un hospital tenga lo que necesita para salir bien y que su vida no corra más peligro. Así es que la mejor manera de tener prosperidad es dando. El acto de dar es hermosísimo y además, como tú lo bien lo señalas, no es necesario estar en esa posición de desventaja donde estemos en la situación en la que necesitemos recibir para poder dar cuando podemos hacerlo. Espero que esto sea un efecto multiplicador. Lucila, valoro muchísimo tu tiempo, que estés con nosotros compartiendo con la audiencia la labor que ustedes realizan y sobre todo informando, creando conciencia sobre lo que tiene que ver con los problemas renales en nuestro país. Feliz día, un gran abrazo para ti. Gracias a ti, Marjorie. Por favor, síganos en redes, @ONTV, piso VE. Y recuerden que para donar solo hace falta querer hacerlo. Y para donar puede ser algo que tienes en casa, puede ser, llámanos por teléfono, comunícate con nosotros por redes, dinos qué qué puedes hacer para ayudarnos y que nosotros continuemos con esta ayuda diaria. Marjorie, para despedirme, te puedo contar que en estos últimos 5 años desde la organización, hemos llegado a más de 380,000 venezolanos, quienes han recibido de la ONTV un medicamento, un insumo o algo que necesitaban y de alguna manera, gracias a estos padrinos, devolvimos esperanza de vida. Así que agradecidos con todos aquellos venezolanos y los invitamos a todos hoy a pensar en esa otra persona que lo necesita y dar tu granito de arena. Gracias por estar con nosotros y por ese trabajo maravilloso que realiza. Feliz día. Gracias. Era Lucila Velutini acompañándonos el día de hoy, directora de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Hacemos una breve pausa comercial, ustedes quédense allí. Esto es Buenos Días por VPI TV. Ya regresamos.